Hola, hola. Bienvenidos al Instagram Live de hoy. Vamos a estar hablando de la fascia. Hola, Estela. Vamos a ver, ya te pasé la invitación. Ujú. Hola, 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 me puedo tomar al otro lado ahora sí. ¿qué tal, Bella? Qué lindo Buenas, verte. qué alegría estar aquí en tu podcast. Sí, Bella. Bueno, démosle una vez que entramos súper rápido y yo me imagino que la gente ahí está, ¿verdad? Como esperando escucharte. Quisiera nada más hacer una pequeña introducción. Ella es, bueno, es una mujer que admiro mucho, que también ha estado acompañándome en mi propio proceso personal de descubrir qué es la fascia, cómo esto, ¿verdad? Me ha afectado a mí. Yo le decía a él, la verdad, que yo siento que la fascia es como un punto ciego, ¿verdad? En el panorama de lo que es la vida, es como algo que ha surgido demasiado nuevo, entonces la idea de que ella esté aquí hoy es que tiene un gran camino recorrido de investigación, de información y más importante, lo ha pasado por su cuerpo. Entonces, bueno, tal vez ella nos puede contar un poquito a qué se dedica, cuál ha sido su recorrido. También me gustaría que nos contes qué se hace en la PAVEN, ¿verdad? Que es su academia, como para iniciar con eso. Gracias, preciosa. Bueno, un gusto estar aquí en la comunidad de Meli. Mi nombre es Ela Rieta. Soy directora de una academia de artes corporales regenerativas que se llama La Paven y viene de las lapas, de ese multicolor y las multidisciplinas en las que he aprendido para guiarte a regenerar el cuerpo, para que esta energía vital, sexual, creativa fluya a través de nuestros tejidos y nuestros órganos de una forma armónica y que nos permita desde ahí pues tener toda esa gracia, voluntad, deseo de crear, de servir, de acompañar a otros y otras también. Eh, Tengo muchos años de enseñarle a mi cuerpo formas diferentes de moverse, entonces creo que el desarrollar la conciencia corporal ha sido, yo era una persona torpe, así, al moverme y ver que de verdad a través de los años, sí, cuando una te enseña al cuerpo a desarrollar nuevos patrones, coordinaciones, de verdad que responde, o sea, el cuerpo es sumamente adaptable y amoroso, entonces ver también como ese camino en mí ha sido determinante para llegar a hacer estas conclusiones que te iré compartiendo hoy sobre, sí, cómo es que la fascia es tan fascinante y la base de mi trabajo. Claro, y bueno, qué interesante escuchar que eras torpe porque ahora te veo y es como, yo digo, ¿cómo un cuerpo puede hacer esto, verdad? Porque claro, pasaste por circo también, pasaste por danza, ¿verdad? Y has estado mucho tiempo en este camino del cuerpo y de conectar, ¿verdad? Hola a Robin que dice que mucho gusto. También ahí a la gente que se va uniendo, les invitamos a que nos hagan preguntas, a que aprovechen que él está aquí, ¿verdad? Y que puede contestarnos muchas preguntas que puedan ir surgiendo con el tema. Entonces, bueno, bienvenida, de verdad que qué honor y qué dicha poder tenerte aquí, Ela, porque yo cuando descubrí la fascia, ¿verdad? Como la he ido aprendiendo de vos y de otros maestros, es como, es un mapa oculto, ¿verdad? Y así le pusimos al podcast, ¿verdad? Porque es un mapa que hasta donde yo sé, ¿verdad? Es un tejido que conecta todo, conecta nuestros órganos, nuestros huesos, nuestro sistema nervioso, nuestras articulaciones, ¿verdad? Y en tiempos modernos, donde tenemos muchísimas enfermedades como la ansiedad, como el estrés y cuestiones muy degenerativas, ¿verdad? Enfermedades autoinmunes, cáncer, tumores, ¿verdad? Vivimos en un panorama donde la medicina alopática, ¿verdad? Nos tiene esto como algo muy ajeno a nosotros, como si tenemos algún síntoma, vamos y le preguntamos a un médico, ¿verdad? Vamos y le preguntamos a un doctor a ver qué nos dice. Y todo este paradigma, ¿verdad? De estar como con nuestro cuerpo de una forma muy ajena, es algo que sé que nosotras, que somos mujeres que nos dedicamos a la elevación de la conciencia, que queremos el bienestar para la humanidad, ¿verdad? Entonces, estamos trayendo esto y tomándonos en serio como nuestro camino de vida, ¿verdad? Entonces yo quisiera que vos nos contes un poquito cómo es que funciona la fascia en el cuerpo humano, cómo pensás, digamos, que el darse cuenta de este oculto puede traer bienestar para las personas que nos escuchan. Contanos un poquito en términos generales qué es la fascia, cómo funciona.
Uy, bueno, es un tema enorme. Quiero como dar ese primer, ¿cómo se diría? Paréntesis, porque cada vez que investigo más y lo aplico es más y más y más información, porque de verdad que en la fascia está la respuesta de muchas cosas que quizás nos hemos estado preguntando de cómo regenerar el cuerpo, cómo recuperar el cuerpo después de una enfermedad, cómo potenciar las funciones de los sistemas corporales a través de la fascia. Entonces, bueno, cierro paréntesis. Y la fascia es una cosa entre telaraña y entre agua coloidal. Puedes Ujú. imaginarte literalmente como una telaraña, un tejido metido en maicena con agua. Si queda como viscoso, entonces imagínate esa telaraña está no pegada desde tus ojos hasta tus pies en un tejido continuo, sino que está entre capas, envolviendo cada órgano, separando hueso entre órganos. La fascia ordena, absorbe información, distribuye información y en medio de ella hay venas, arterias, sistema nervioso, sistema linfático, los mismos tejidos musculares. Entonces, de verdad que ella abraza y es un mapa oculto porque por muchos años se veía como que estorbaba. Sí se había encontrado dentro de estudios anatómicos muy, muy, muy antiguos, 1800 o no sé qué, 1600 estuve leyendo un día, pero no era Ujú. importante. Sin ciencia, para ese momento en la historia anatómica, biológica, no era importante la fascia. Y eso es muy interesante porque ahora se está hablando de la fascia y me parece que corresponde a esta evolución de conciencia colectiva, ¿no? Es como Ujú. que tengo ahora que ver más profundo, de entender más profundo cómo es que la fascia comunica todos los sistemas corporales con el cerebro, con el sistema nervioso y ya que ella responde a las emociones, pensamientos y hormonas, afecta el envoltorio de los órganos que contiene, por ejemplo. Entonces, si Ujú. afecto el envoltorio de mi útero, de mi recto, porque la fascia se restringe, pues el propio útero va a fallar de alguna forma. Ujú. ¿Qué tal Claro. quedó eso? Sí, y no, tal vez como para irlo aterrizando, porque claro, es que vos tenés muchos conceptos técnicos, ¿verdad? Yo creo que hay algo que ahora se habla mucho en estos espacios de bienestar, que es el modo supervivencia. ¿Verdad? Que bueno, si salimos del modo supervivencia todo va a estar bien, ¿verdad? Y entonces ahora hay mucho, se habla del trabajo en psicosomático, ¿verdad? Y cómo nuestro cuerpo reacciona, ¿verdad? A elementos exteriores, ¿verdad? Y tenemos canales neuronales que hacen que haya alguna reacción adentro del cuerpo, ¿verdad? Entonces, yo quisiera preguntarte desde esta nueva, digamos, como solución que se ofrece en el mundo del bienestar, ok, entonces nada más deje de estar en modo supervivencia, ¿verdad? Que el sistema parasimpático y simpático, ¿verdad? Y cómo hacemos para estar en un estado más de calma, para poder regenerar, para poder tranquilizar y para no estar en estrés y ansiedad y todas las enfermedades que ya mencionamos. Entonces, tal vez como en términos como muy directos respecto a cómo la fascia nos mantiene cuál es la función de la fase, digamos, en este mantenernos en un modo supervivencia y cómo también el trabajo con la fascia o la conciencia sobre la fascia nos puede ayudar a salir de este modo supervivencia. Definitivamente eso lo podría responder diferente de a quien se lo preguntes, pero desde mi perspectiva, como terapeuta psicosomática, investigadora de la fascia, formas de poder, para mí la fascia es la base de mi trabajo, porque me he dado cuenta, ya que es la comunicación entre todos los sistemas, que con una fascia saludable se potencian todas las funciones de los otros sistemas. Entonces, de pronto hasta se podría ver de forma simple en tanto tienes una fascia saludable, todas tus funciones corporales van a estar mejor. Vas a tener más capacidades regenerativas, vas a tener mejor circulación sanguínea. Entonces, podría ser la pregunta, ¿cómo tener la fascia saludable? Sí, totalmente. ¿Cómo podemos tener una fase saludable? Sí.
que incluso lo hablamos un poco tú y yo y me ayudó también a sistematizar mejor cómo compartir esto, porque como te digo, es enorme y se está descubriendo cada vez más. Entonces, bueno, te voy a compartir algunas formas de mantener la fascia saludable y una muy importante es el movimiento, por supuesto. El movimiento, la movilidad. Y uno podría pensar, bueno, cualquier movimiento. El movimiento físico va a favorecer el aumento del calor corporal, pero, y es una de las cosas en las que me he ido especializando, hay movimientos específicos que estimulan. Si volvemos con la imagen de la telaraña que te decía al principio, esta telaraña, imagínate la que la tienes pegada al hombro y se va y se cruza y te agarra la cresta ilíaca y luego se hace como una espiral hacia abajo. Entonces, esta telaraña funciona por tensiones, ¿sí? Que se le llama biotensegridad. Entonces, hay movimientos que he venido estudiando, que aprendí también de una de las disciplinas que imparto, que es la gimnasia abdominal hipopresiva, que tensan de forma favorable estos tejidos. Entonces, sí, el movimiento exploratorio o un movimiento intuitivo va a favorecer a la fascia también porque va a provocar otras respuestas psicoemocionales en el cuerpo, porque uno empieza a descubrirse en este lenguaje expresivo y te Ujú. hace sentir como, qué divertido, qué creativo, que el Sí, juego. Entonces ahí tengo una respuesta psicoemocional favorable porque la fascia responde también a tus emociones, pero claro. también mezclado con movimiento a través de esta, yo le llamo tecnología del movimiento, tú estimulas la fascia e incluso para acceder a procesos regenerativos después de una lesión, cuando tengo mucho dolor menstrual, cuando estoy recuperándome tras una cirugía, donde necesitamos que esos tejidos se muevan localizadamente, ahí es Ujú, donde entra la tecnología del movimiento y es muy favorable. ujú. Ese Ok, sería. movimiento intuitivo. Ujú, Y a través de la tecnología de movimientos, ¿cómo le llamamos? Sí, que activen la biotensegridad. ujú. Que eso es, ¿cómo lo La podemos bio, explicar? sí, la biotensegridad es una de las, podemos llamarle propiedades de la fascia o formas en que las que ella es. Entonces, Mm, quiere decir que esta telaraña, que ya la tenemos en la maicena con agua, entonces es ujú, viscosa. Si yo jalo ese punto de la telaraña y digamos que en el punto más inferior también está sujeta, por ejemplo, a un hueso, a un tobillo, si yo ujú, jalo el punto de arriba, me va a jalar toda la tensión que se distribuye a lo largo de ese tejido. Esa es la ujú. biotensequia, en donde un punto que se jala modifica la globalidad. Claro, sí, porque todo está conectado, ¿cierto? Entonces, aplicas algo en un punto y va a tener consecuencias en otros puntos, ¿no? Ok, y Exacto. aparte del movimiento, ¿qué otras cosas podemos hacer para mantener nuestra fascia saludable? Entonces, por supuesto, la alimentación nutritiva para las proteínas que tiene la fascia, tiene Ujú, colágeno, hay bueno, necesitamos vitaminas, omegas, o sea, una buena nutrición que ujú, permita el correcto funcionamiento de estas proteínas. De fijo, una persona nutricionista nos podría dar ujú, una especificación, porque ahí es donde entra también, y que más recientemente también lo estoy aplicando a mi vida, es las respuestas químicas de los alimentos, ¿verdad? Que quizá no es tan buena idea mezclar al mismo tiempo, luego de comerme una papaya, tomar café, ¿verdad? Porque genera acidez en él. Entonces, bueno, una nutricionista nos podría dar una respuesta más amplia de esto, pero una nutrición verdaderamente nutritiva. ujú, claro. Ujú, Eh, esta es muy bonita y también la tocamos, hablamos de esto en nuestras conversaciones y es el tacto. La fascia responde ante técnicas manuales, ¿verdad? También masajes especializados, tipo que depende ahí entran varias variables, dirección, tipos de presión,
tipo de tacto y de qué depende esto, de la dirección del tejido. ¿Sí? Entonces ahí entra como otra especialización que también es el masaje. Eso va a ayudar a que la fascia se regenere, se caliente y libera la rigidez, que muchas veces cuando, ¿verdad? Es que no soy flexible, es que no tengo movilidad, es porque la fascia está tan adherida al músculo que sentimos que estamos como tiesos, Ujú, pero ujú, eso se puede transformar tanto, ujú. y ahí es donde viene mi trabajo y mi acompañamiento, no solamente a partir de ejercicio físico, sino también guías que despierten psicoemocionalmente otras cosas en vos, ¿sí? Para que entres en un estado de gozo, de más vitalidad. Entonces, el tacto, y no tan solo, ahí es donde viene también esto de el relacionamiento con las demás personas, ¿verdad? O sea, el Ujú, tacto comunitario, el abrazo, porque eso nos hace ujú. sentir con eso autorregula el sistema nervioso. Ahora que mencionabas esto, formas de salir del Claro. estado de supervivencia, el Ujú. abrazo, hay ejercicios somáticos que es algo tan simple. Cuando tengo miedo, yo puedo comenzar a presionar mis brazos, mi cuello, mi cabeza. ¿Sí? Sí, es algo que uno puede desarrollar de forma muy intuitiva, porque de hecho yo cuando estoy en un momento de mucha ansiedad o dolor, yo me hago así en el pecho y yo me siento mejor, ¿verdad? O me abrazo, me sostengo, ¿verdad? Y eso es súper importante. Y claro, bueno, podemos hablar un poquito después de esto, de que termines de explicar este punto, pero claro, como el colectivo se organiza el día de hoy, tiene implicaciones en nuestra salud y dentro de esto, ¿verdad? El tema de la falta de tacto, ¿verdad? Como el individualismo, la separación, la soledad, todas estas cosas. Entonces, bueno, y podemos entrar eso ahorita y no sé si hay algo más que quisieras agregar. Nos dijiste movimiento, alimentación, el tema del tacto, ¿verdad? No sé si hay algo más, ¿verdad? El masaje, el Ujú, sueño, el mm, ir según los circadianos, y ahí es donde entra el tema de la exposición a la luz solar y la claro. inhibición a luces blancas en la noche, por ejemplo, Ujú, porque el, el, el sol en sí mismo produce que haya una respuesta, incluso si a esa luz solar, si es algo, un ejercicio que yo hago mucho, y es con mi palo de bambú, yo genero golpecitos tomando el sol en la mañana. Entonces, eso genera que la fascia tenga una respuesta eléctrica, ¿sí? Entonces resulta que, y cuando tengo además esa absorción de luminosidad desde la luz del sol, vitamina y tal, resulta que la fascia se comporta como una fibra óptica. Es ujú, fascinante. Esto también ha sido descubierto por biofísicos, científicos, que empiezan a explicar cómo es que a través del tejido facial viajan, son como, se le llaman biofotones, ¿sí? Como cargas de luz bajita ujú, que viajan a través de esta fibra óptica. Entonces, en ujú, el caso de la luz, eso nos permite un montón de respuestas en el colágeno, y el colágeno tiene que ver y permite que se libere la rigidez, que yo pueda, ¿verdad? Cuando una se levanta de la cama y una hace como, ¡oh! Que ujú. también es muy intuitivo, y Ajá. una y una, ¡oh! Esa es la fascia rígida, que es Sí. normal, cuando están unidas, pues ella se adhiere más porque estamos en estado de reposo. Entonces, el calor, el movimiento, la luz solar favorece a la estimulación de la fascia, a que se genere, podríamos decir, una rehidratación del colágeno en el cuerpo. Entonces, luz solar y tener sueño reparador, y eso tiene que ver con respuestas hormonales de la melatonina, ¿verdad? Que la luz blanca la Ujú, inhibe. Eso, un sueño reparador, exposición a luz solar en los momentos más adecuados, que es en la mañana o en el atardecer, ¿verdad? ujú, Y lo que es reconocer cómo está tu ambiente, tu entorno ambiental,
tanto desde sonidos que están a tu alrededor, porque los sonidos, los olores, todos estos Sentido. receptores del cuerpo que percibimos a través de los sentidos, van a generar respuestas automáticas en el sistema nervioso. Y entonces, ¿qué va a afectar la fascia? La temperatura, ¿verdad? Tipos de sonidos, estás ante un ambiente de estrés, de bulla, eso va a afectar a tu fascia. Hasta el tipo de ergonomía, cómo es tu asiento del vehículo, cómo es tu asiento donde trabajas por horas, ¿verdad? Ujú. Entonces son como Sí. factores. Sí, es que también a veces cuando hablamos del cuerpo, ¿verdad? Como dentro de este mundo racional, nos ha sido muy fácil dividir cuerpo, mente y espíritu, ¿verdad? Como si fuese como tres cajas distintas, pero lo cierto es que no, hay una unidad que es el ser que somos, ¿verdad? Y el cuerpo básicamente es una máquina, ¿verdad? Entonces es como que nos vamos dando cuenta con esta información, ¿verdad? Científica que va surgiendo y demás, que hemos estado malinterpretando cómo funciona este cuerpo, ¿verdad? Entonces, pues claro, la medicina alopática volviendo a eso es como, ok, hay un dolor acá, eso tiene que ser el hígado, haga esto, esta intervención tal. Pero ahora nos vamos dando cuenta, ¿verdad?, que a como es el afuera, es el adentro, y cómo estamos conectados entre nosotros mismos, con la naturaleza, con los astros, ¿verdad? También nuestros órganos se conectan, ¿verdad? Y por eso aquí hablábamos de que la fascia es un puente, ¿verdad? Entre la conciencia individual, colectiva, el cosmos, ¿verdad? Entonces, tal vez entrar en este tema, ¿verdad? ¿Cómo es que, bueno, esta división que hacemos lógicamente, ¿verdad? Desde la lógica, que es como el cuerpo es una cosa, la mente es otra y el espíritu es otra, pero realmente nosotras sabemos que no es así, ¿verdad? Que a cómo funciona esta máquina, que es este cuerpo, y que ya entendemos que es muchísimo más complejo de lo que pensábamos, ¿verdad? Esto viene a afectar también nuestra parte emocional, nuestra parte espiritual, ¿verdad? Entonces, tal vez si nos contás, y también podría ser desde tu experiencia, Ela, cómo el incorporar ese tipo de cuidados y también conciencia sobre la fascia ha afectado, o tal vez la palabra no es afectado, pero ha tenido implicaciones para vos misma en tu camino como persona en estas otras esferas, porque no es solamente que si el cuerpo funciona bien, bueno, ya, entonces vamos a estar sanos y perfectos y todo va a funcionar, ¿verdad? Sino que el cuerpo es una de las partes de lo que somos, ¿verdad? Entonces, contanos de tu experiencia, cómo se conecta esto con tu espiritualidad, con tu forma de ver la vida, con tu forma de expandirte como mujer, como ser humana. Uh-huh. Wow. Téngame esa pregunta ahí, porque antes quiero decir algo. Creo que diste quizá en el centro de este, digamos que problema, y es Uh-huh. que ha habido una visión o un paradigma donde se entiende todo separado, ¿verdad? Uh-huh. Quizá frente a nuestros antepasados, antepasadas, fue una forma de entender el mundo, estudiarlo, clasificándolo todo por partes. Pero esto que yo te estoy compartiendo viene de la visión sistémica que integra los sistemas, no solamente de tu cuerpo, dentro de tu cuerpo, ¿verdad? Donde entendemos que todo es indisociable en estas respuestas corpóreas, lo que pasa con mi Uh-huh. hígado, lo que pasa con mis dientes, lo que pasa en mi mandíbula y mi garganta, si tengo vergüenza, cómo me cierra mi vulva, ¿sí? Entonces, Claro. eso viene de la visión sistémica, pero además, y eso lo trae también lo que he venido, en lo que me he ido capacitando del movimiento somático, que también trabaja con la visión sistémica, como lo hace también las constelaciones familiares, en donde el individuo, la individua, no solamente tiene un montón de cosas pasándole por dentro, sino Uh-huh. que va a ser afectado y afectada por lo que está afuera. Y ahí tocas el tema de la naturaleza. La naturaleza es uno de los, si no es que una de las principales formas de autorregular el sistema nervioso, y se habla de corregulación del sistema nervioso cuando yo voy a hacer grounding, cuando yo voy a abrazar un árbol. O sea, hay respuestas bioquímicas que van Uh-huh. más allá de nuestra racionalización, en donde mi cuerpo hace cosas al estar frente a un árbol, al meterme en el agua,
¿verdad? Ujú. Que tiene que ver con poder vernos no fuera de la naturaleza, sino parte. Sí, para mí nosotras, en el caso de las mujeres, somos como extensiones de la madre tierra. Sí, somos Claro. como flores, rosas. No es que la Ujú. naturaleza es una cosa y yo soy otra. No, es que yo soy también esa naturaleza, Claro. ¿verdad? Ujú. Entonces, eso, quería como marcar eso que dijiste, porque definitivamente creo que ahí está como el problema. Y ahí es donde está la oportunidad para poder integrar lo que ha sido para mí demasiado elemental, y es entender qué es esto de la visión sistémica, tanto Ujú. individuo, entorno, y ahí es donde entra esta otra capa de comprensión, que es la visión sistémica desde las constelaciones familiares. Entonces resulta que no solo me comprendo como individuo aquí, sino que comprendo que yo soy la respuesta de papá, mamá, de abuelo, abuela, de tío, tía, y aquello Claro. se vuelve fractal, ¿no? Ujú. Sí, definitivamente. Y además, si pensamos desde este punto de vista de las constelaciones, ¿verdad? ¿Y quién soy yo? Al final yo soy parte de un árbol, ¿verdad? Que es mi árbol genealógico. Y, ¿verdad? Y cómo mi cuerpo responde a toda esa memoria, ¿verdad? Que está en mi ADN, ¿verdad? Y que no es solamente como el cuerpo como operando como un piloto automático, ¿verdad? Entonces le doy una manzana, está saludable, le doy una hamburguesa, no está saludable. O sea, hay demasiadas aristas, ¿verdad? Que se interlazan y que son importantes para poder sentir un bienestar real, ¿verdad? Entonces, claro, la constelación, todo, al final yo siento que todos los caminos llevan a Roma, ¿sabes? Y nos están llevando a esta unión, ¿verdad? A este entendimiento, a esta conciencia más elevada, más allá de nuestro individualismo, ¿verdad? Pero es interesante porque la experiencia humana es individual, pero es parte de la experiencia saberse parte de todo, ¿verdad? Entonces, claro, este es un juego al final y eso es como también lo que me gusta rescatar de esos espacios, o sea, podemos hablar muy serios, podemos hablar de muchos tecnicismos, pero esto es un juego de descubrimiento conmigo y siempre que estamos hablando de la relación con el cuerpo, de nosotros mismos, de ir a otras esferas, ¿verdad? Mi mente, mi espíritu, al cosmos, ¿verdad? ¿Cómo está todo esto interconectado? Entonces, bueno, contanos de tu experiencia, porque yo tengo otra pregunta, tengo muchas preguntas para vos. Claro, me encanta también hablar un montón. Y ahí Entonces la están los pregunta, congos pegando gritos también, desde que empezaste a hablar de la naturaleza, no sé si se escuchan, pero aquí, porque estoy me aquí en Osa, ¿verdad? En la encanta. pura selvita. Ujú. La pregunta era cómo he integrado la fascia como parte de mi espiritualidad, algo así. Sí, ¿cómo es que verdad, el poner luz y conciencia en este punto ciego, que es un punto ciego para la mayoría de nosotros? Yo hace 5 meses no sabía qué era la fascia y no tenía como idea de cómo esto, ¿verdad? Conectaba mis propios órganos, mi propia relación conmigo, ¿verdad? En tantos aspectos. Entonces, ¿cómo desde que vos has puesto conciencia y luz en este aspecto de la fascia, cómo ha cambiado tu vida de esta forma holística, ¿verdad? No solamente en tu cuerpo, porque claro, uno te ve y es como, te nota que sos una persona ágil, saludable, ¿verdad? Pero más allá de cómo se ve tu máquina, ¿verdad? ¿Cómo ha influido esto a nivel más integral y holístico? Ujú. Ok, vamos a ver. Mm, puede sonar, ¿verdad? De pronto cuando hablamos de todos estos temas y hablamos de conciencia, se vuelve un poco abstracto. Entonces, una de las formas que a mí me gusta, o sí, formas de aterrizarlo, es pensar en la conciencia corporal. Sí, en tanto tú desarrollas tu conciencia corporal, ¿y qué es conciencia corporal? Es darte cuenta si te aumenta el ritmo cardíaco, el corazón bombea más rápido. Es darte cuenta si comienzas a sudorar porque te sientes nerviosa o tienes miedo. También es ganar agilidad motriz, es ponerte de puntillas, ¿sí? Lograr mantener tu cuerpo erguido, erguida de puntillas, poder disociar los músculos, poder reconocer cómo se siente el movimiento de una escápula, ¿sí? O desarrollar diferentes tipos de presión y reconocer qué, cómo se siente diferente. Entonces, todo eso que es conciencia corporal es para mí la base de lo que me ha permitido a mí
expandir mi conciencia. Yo lo hago a través de la expansión de mi conciencia corpórea. Mm, Entonces es muy concreto, ¿verdad? Porque tú puedes ujú, incluso ver por ti misma, si yo era torpe antes, mira, ya no soy tan torpe. O sea, gané ujú, conciencia. Y yo ujú, creo que ahí sucede algo inexplicable, que es que en tanto tú ganas conciencia corpórea, acompañado de meditación, yo practico distintos tipos de meditaciones, la pasiva, donde estás como solo sentada, sentado, ojos cerrados, pero también en movimiento, meditaciones tántricas. Entonces, cuando una juega con la conciencia corporal en estados meditativos, suceden cosas que podemos pensar inexplicables, ¿verdad? Es cuando mm. comienzas, ¿cómo tú lo explicarías, Meli? Esto que se siente en una meditación, cuando te llega información o imágenes de cosas que usted dice, ¿cómo lo explicarías? Siento que para mí es como una conexión directa con la fuente, ¿sabes? Como que, claro, uno dice, esta información no viene de mí y viene de algo más grande, ¿verdad? Y lo estoy sintiendo en el cuerpo y lo estoy sintiendo en todo aspecto de mí, ¿verdad? Entonces es como recibir literal como un rayo de luz, ¿verdad? Que llega y entra una misma. Y claro, ahora que lo decís así tiene sentido, ¿verdad? Como estás en estos estados meditativos, pero también estás consciente de tu cuerpo, es como que yo siento que en esos espacios uno como que se convierte en un canal, ¿verdad? Porque uno está como súper abierta, ¿verdad? A recibir ese tipo de mensajes, porque uno está en un estado, digamos, como de solo ser, ¿verdad? De solo estar, de ser todo esto, pero a la vez es como no estar intentando ser ni productiva, ni hacer, ni nada, ni tener ningún resultado, solamente ser, ¿verdad? Entonces, bueno, así lo explico yo, Hermoso. desde mi experiencia. Claro, y va a depender de cada filosofía personal, pero yo también creo que en tanto una entra en estos estados de presencia, una se puede comunicar con esta fuente, con Dios, como le quieras llamar, con tu yo superior, que es esta conciencia tuya que va más allá de la materia. Entonces, claro, puede sonar, ay, qué lindo, yo también quiero estar en esos estados de suprema, pero ¿qué pasa? Vengo a traer otra vez el cuerpo. O sea, es muy difícil llegar a esos estados si te duele o tienes contracturado la espalda, si te duele tu útero, si estás inflamada. Entonces, otra vez, Claro. materia. Entonces, ahí es donde entra la comprensión de la fascia y cómo para mi camino ha sido elemental. Como antes yo era más torpe y yo también antes me daba por trabajar horas en la compu, terminaba, o sea, me daba cuenta que ya no aguantaba cuando ya tenía la contractura en el trapecio. Estaba Ujú, tan desconectada que no podía sentir hasta que ya era muy pesado el dolor. ujú. Entonces, es un proceso, ¿sí? Y nos pasa porque nos enseñaron a que la productividad es el fin último. No Ujú. importa, sacrificas, si no, siga, siga, hay que entregarlo, Ya, siga, y ajá. de verdad, Claro, y es que entonces, eso es lo que nos mantiene en ese estado de supervivencia, también esa desconexión con nuestro propio cuerpo. Ujú. ¿Qué ibas a decir, perdón? total. Entonces, ahora que empecé a estudiar la fase y darme cuenta cómo se siente, para mí cuando empecé a estudiar la fase dije, oh, wow, cómo una va a discernir cuando está sintiendo la fascia del músculo. Wow, si esto Ajá. está debajo de mi piel, ¿qué? Eso se puede. Yo me preguntaba, ¿eso se puede? Y la respuesta es que sí se puede sentir. Oh my ¿Cómo lo God, hago yo? ¿cómo? Sí, Exacto. quiero saber. Pueden haber muchas formas, pero yo lo he logrado sentir a través de la técnica que he desarrollado, que es Facial Flexibility y los hipopresivos. Por ejemplo, en la mañana estaba usando el bastón de bambú, que también, por supuesto, por, sus, por su material es muy especial. Eh, Hay ciertos tipos de movimientos que te van a permitir, por ejemplo, las espirales, ¿verdad? Hacia donde yo direccione mi cuerpo, hacen que tú sientas, ¿cómo lo puedo escribir ahora? Sí, literal es como tú puedes llegar a sentir el tejido continuo desde el brazo que estoy jalando hasta el glúteo.
Entonces, literal, Ujú. uno puede sentir cuando estira, es como una liga. Se siente, Claro. bueno, es como que una liga, exacto. Entonces tú puedes sentir cuando la fascia entra en tensión y literal ahí es donde entra muy interesante la conciencia corporal de puntos específicos del cuerpo, una cresta ilíaca, ¿no? O los hombros, que una pueda con los ojos cerrados Ujú. sentir si un hombro está más arriba que el otro. Ajá. Eso genera que un lado se tense más que Ujú. el otro. Y si yo a eso le meto una espiral y giro hacia atrás el tronco, yo voy a empezar a sentir la conexión continua entre el jalón del hombro hasta la cresta ilíaca contraria. Algo Ujú. así. Pero Ujú. obviamente todo es práctico. Y ese es Todo el es precioso práctico. punto. Las artes somáticas. Sí, porque entonces una de mis especializaciones es guiarte a que tú puedas por ti misma descubrir esto, porque nada gano yo diciéndote así se siente, si cuando tú lo estás sintiendo lo sientes diferente. Entonces yo condiciono tu experiencia y ya tú no vas a saber por ti misma cómo se siente. Claro. Sí, y es que realmente desde mi experiencia, o sea, yo he ido volviendo al cuerpo poco a poco, ¿sabes? Pero yo me he dado cuenta que la razón por la que cuando yo iba a mi cuerpo yo huía, ¿verdad? Porque hay tanta información que no sabía cómo procesar, cómo sentir, cómo entender, ¿verdad? Y sigue siendo, ¿verdad? Yo siempre digo que el cuerpo y uno mismo como ser humano es tan inmenso como el cosmos mismo, ¿verdad? Es tan inmenso el universo externo como el interno, ¿verdad? Entonces, de ahí, ¿verdad? Como la intención, ¿verdad? De volver al cuerpo como una exploración, ¿verdad? Como que uno pudiese ir mañana al espacio y es como, ok, vaya, conozca ¿verdad? Todas las estrellas y cómo están hechos los planetas y vaya, ¿verdad? Y así es, digamos, lo ignorantes que somos, ¿verdad? Con respecto a nuestro propio cuerpo y el universo externo, es como así, porque lo que tenemos nada más son lo que nos han contado. O sea, a mí me han contado cómo es Júpiter, pero yo no he visto a Júpiter, ¿verdad? Porque no lo puedo ver, solo lo puedo tal vez como sentir y en el mismo aspecto, ¿verdad? Como el cuerpo interno nos han contado cómo es y nosotros es como el cuerpo, huesos, músculos, órganos, tal, pero realmente la invitación es a ir hacia adentro y con conciencia, con presencia, con compasión, ¿verdad? Porque lo que es cierto y lo que yo he experimentado y hablamos en el otro live que tuvimos juntas es que al ir al cuerpo empezaron a desatarse un montón de emociones, traumas, nudos energéticos, generacionales, linajes, que obviamente que yo no quería ir al cuerpo. Si tenía un montón cada vez que iba ahí, era como, mi mente es como alerta, algo desconocido, algo extraño, algo doloroso, algo que activa algo que no queremos en este momento atajar porque tenemos que producir, ¿verdad? Entonces, dentro de todo esto, ¿verdad? Que es tan amplio, ¿verdad? Como digo, como un universo externo es el interno y como la fascia, digamos, te digo, el rango que yo tengo de entendimiento de lo que es la fascia va desde la parte más corporal y material y cruda, que es como el ejemplo que me dijeron que cuando uno corta un pollo y ve una tela blanca, ¿verdad? Y creo que estas dos me las dijiste vos o tal vez alguna de las personas con las que he estado conversando de la paz en estos días, pero ok, para mí el rango es tan amplio como es esa telita que cuando cortas el pollo, que estorba el músculo y también me dijeron esto, si el alma estuviese en una parte del cuerpo sería en la fascia. Entonces, claro, y para mí el alma, ¿verdad? Es esa parte nuestra que se conecta con el todo, que se conecta con la fuente. Entonces, cómo la fascia es todo esto, el extremo del pellejillo del pollo y la conexión con Dios es todo eso, ¿verdad? Todo lo que hay en medio, ¿verdad? Es como impresionante, como que yo sigo hablando de esto y no entiendo todavía qué. Wow, de verdad, qué rango tan impresionante, ¿no? Es precioso y justo de lo que hablas, el microcosmos y el macrocosmos. O sea, ya lo hemos visto cómo el sistema nervioso se puede asemejar a las raíces de un árbol. Hay un montón de comparaciones que he visto de personas que documentan rasgos de la naturaleza y se parecen a partes de nuestro cuerpo. O sea, es Sí, como el evidente, ojo. Ajá. Ujú. exacto, un montón de cosas. Es evidente que somos el microcosmos de un macrocosmos. Entonces, Ujú. ahí es donde
aspecto que lo hablamos un poco y es para mí fascinante, que la fascia viene siendo el microcosmos que conecta todos los otros sistemas de mi propio cuerpo. ¿Sí? Entonces ella es una matriz de comunicación continua y como está entrelazada con el sistema nervioso, transmite cargas eléctricas continuas. Es ese microcosmos análogo a toda esta conciencia maya colectiva de energía, de lo que no vemos, que nos permite sentir, donde, ¿verdad? Jung creo que es el que habla, ¿no? De la memoria colectiva, lo podemos pensar, y es algo abstracto, como que en el espacio vacío, invisible, desde donde estoy yo hasta donde estás vos, hay una matriz también de comunicaciones, que es energía, que son pensamientos. Entonces, para mí la fascia es esa analogía entre este microcosmos y el macrocosmos, o lo hablamos la latiz de la que habla Jacobo Greenberg, ¿sí? Entonces, la fascia es esa parte nuestra interna que comunica todo. Y, y me fascinó porque entonces esto podría sonar un poco como muy loco, pero me encontré este artículo. El señor se llama, aquí lo tengo, Fritz Albert Popp, un investigador alemán que estudió física experimental, dice física teórica, biofísica y medicina, y él tiene varios estudios de biofísica integrativa. Entonces él explica que, por ejemplo, La de esta... integrativa. Sí. O sea, exacto. Hay gente Entonces, muy volada, de verdad que sí, me encanta, me encanta. Perdón, disculpa. este tema explica esto que te estoy diciendo en términos súper académicos y físicos. Él habla desde la física cuántica. Cómo es que estas cargas eléctricas que te decía al principio del live, de esta luz que viene del sol también, viaja a través de la fascia. Y el MA dice que en tanto hay una coherencia cuántica de esta luz alrededor del cuerpo, ¿verdad? Y en tanto hay una alta coherencia, dice, biofotónica, entonces los sistemas del cuerpo van a responder de manera óptima. Entonces, ¿qué podría, digamos, fallar en esta coherencia a través de donde viaja la electricidad? Que la fascia esté rígida, que esté deshidratada, que yo tenga altos niveles de estrés, que se me suba el cortisol, que tenga mucho miedo, que no sepa o no pueda respirar con mi diafragma. Entonces, ¿qué pasa? Que la fascia al obstruirse, podríamos decirlo, o al adherirse, no funciona como un canal continuo de esta fibra óptica. Entonces, él habla en términos de eso, coherencia biofotónica, y hay un punto que trata en uno de los artículos, se llama Consciousness as Evolution of Light. Consciousness as Evolution of Light, por si te suena y lo querés buscar. Hay otra premisa y es, la conciencia no solo surge del cerebro, sino la capacidad del organismo de organizarse y percibir esta propia coherencia de luz. Todo suena muy abstracto, pero es, digamos, en tanto tú desarrolles tu conciencia corporal, pensaría yo, tú puedas percibir cómo se ordena tu postura. Por ejemplo, si estoy tan desconectada y no sé ni siquiera cómo coloco mi cabeza, si mucha gente anda con la cabeza adelantada, ni siquiera darse cuenta que una pueda alinear la cabeza y estar neutra, esta fibra óptica de la fascia va a entorpecerse. Entonces, estas cargas biofotónicas eléctricas no van a transferirse bien hacia el otro lado que tengan que ir, ¿verdad? Entonces estoy entendiendo que, digamos, como la fascia tiene una función de comunicadora, ¿verdad? Y de conectar, ¿verdad? Entonces estoy entendiendo que, digamos, que si la fascia está atrofiada por X o Y, todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Hábitos, decisiones de vida, ambiente, lo que sea, es como no puede existir una coherencia en el ser, porque pues básicamente la información no llega, es como un teléfono chocho, ¿verdad? Un teléfono chocho interno que no permite que el ser esté en coherencia, ¿verdad? Y obviamente esto implica enfermedad y otras cosas, ¿no? Es un poco así. Tal cual.
así tal cual. Ujú, Y, y entonces ahí es donde entra el tema que tú me decías, también me preguntaste como, o uno podría pensar, ¿por qué la fascia podría atrofiarse o podría afectar los órganos? Y tú también preguntaste que dónde están entonces las emociones, ¿verdad? ujú, Entonces, y comprender cómo funciona la fascia me hace entender cómo es que las emociones, digamos, que viajan y se transforman en una enfermedad en un órgano, claro. ¿sí? Entonces, ya no es algo tan abstracto. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes, las emociones responden o vienen de un pensamiento. Entonces eso empieza aquí en el cerebro, tú piensas en, uy, dejé el bolso, dejé, no sé, algo afuera del patio, entonces ya te empiezas a preocupar. Entonces ya sientes Ujú, preocupación. Entonces, ujú, esta relación indisociable mente-emoción produce respuestas bioquímicas. Entonces la fascia, como está inervada, ¿verdad? Nervios y tal, detecta, uy, aquí, ¿verdad? Me está enviando una carga eléctrica de preocupación. ¿M? Entonces ahí ella empieza a responder y a comenzar a ponerse rígida. Y eso es una respuesta otra vez de sobrevivencia muy elemental y animal, porque cuando el sistema nervioso detecta un aparente peligro, digamos que hoy los aparentes peligros, digamos que ujú. sea desde, uy, voy tarde, Dios, y una en el drama que Le di voy like tarde, a alguien, le di like en Instagram a alguien que no quería. Es y que entra, todo, ¿verdad? oh por Dios, y una empieza, ¿qué hice? Eso le hace creer a tu sistema animal que estás en peligro. Ujú, Entonces, y eso tiene que ver con el nervio vago, es un nervio muy grande del sistema nervioso, ujú. le hace saber al nervio vago, pum, estás en peligro, necesito que cortes, por decirlo de alguna forma, la comunicación, porque el nervio vago inerva desde la cabeza a los órganos, corazón, estómago, vísceras, le hace saber al cuerpo, uy, necesitamos salir corriendo, necesitamos huir, entonces como que le dice, apáguese un toque porque necesito que este cuerpo salga corriendo. No puedo estar Ujú, gastando energía en que se produzca, se digiera el alimento, la hamburguesa que me acabo de comer, porque necesito salir corriendo, te cae mal, ya ujú, empiezas con la gastritis, empiezas con todas estas cuestiones intestinales, porque tu cuerpo cree que estás en peligro, porque una no nos enseñaron herramientas para sentir las emociones y poder canalizarlas y que salgan del cuerpo, porque todo es energía. Entonces, ¿qué pasa? El músculo debe atrofiarse, debe contraerse, tienes que estar lista a salir corriendo. Y para eso ujú. tienes que el músculo. Y la fascia envuelve el músculo, entonces se contrae. Sí, es una respuesta directa miofacial. Como dijimos antes, la fascia funciona por biotensegridad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo necesito preparar para salir a correr, preparo mis glúteos, mi pelvis, mis glúteos se van si estoy sentada, ¿qué tienes que hacer para levantarte y salir corriendo? O sea, solo inténtalo. ¿Cómo Se pensar? te contrae, Ajá. Ujú. pero no tan solo, porque mis glúteos están conectados, ajá, con otra cadena miofacial que va por aquí, entonces se me tensa la mandíbula también y aprieto los dientes para, o Sí, sea, total, total. Sí, es como un desencadenamiento, ¿verdad? Que es una reacción a un estímulo externo que es interpretado, ¿verdad? Desde nuestra visión, digamos, de nuestra educación, desde la forma en la que nosotros interpretamos el estímulo externo, porque realmente dejar las cosas afuera en el patio o darle like a alguien no significa nada, o sea, no tiene ninguna implicación realmente si no existiera toda esta cadena de emociones, pensamientos, expectativas que se desencadena y que nosotros a veces pensamos, ¿verdad? Cuando estamos desconectados de nuestro cuerpo y estamos, digamos, como en este paradigma donde nosotros básicamente delegamos nuestra salud y nuestro cuerpo a los médicos y tal. O sea, estamos totalmente inconscientes de que ese pensamiento, de que ese estímulo externo al que nos sometemos diariamente tiene implicaciones en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y entonces ya aquí viene
todas las personas que hablan de la biodescodificación, pero también la sabiduría, no sé, la medicina tradicional china o también la Ayurveda, ¿verdad? Que ellos sí ya tienen un poco más de, no un poco, muchísima más claridad, ¿verdad? De cómo esto funciona. Entonces, por ejemplo, ¿qué te dicen? La ira está en el hígado, ¿verdad? Y uno lo dice y uno es como, la ira en el hígado, ¿verdad? ¿Cómo hace el hígado para guardar ira? Como que la emoción es algo muy abstracto para nosotros y es como que la emoción fuera como algo, ¿verdad? Que sucede y se va, pero realmente a lo que vos decís y a lo que yo tengo entendido, no, o sea, se siente la emoción y el cuerpo genera todo un mecanismo, una conexión que pasa por esa fascia que empieza a tener implicaciones en nuestro propio cuerpo. Entonces, claro, encapsulamos la emoción porque no sabemos liberarla y el no saber liberarla no es algo natural del ser humano, sino que es un aprendizaje social y cultural, ¿verdad? Donde tenemos que callar toda la emocionalidad para no molestar, para poder sobrevivir, ¿verdad? Para poder ser aceptados por el colectivo. Entonces, bueno, aquí hemos pasado de A a Z 1000 veces, ¿verdad? Y esto podemos seguir dando vueltas, porque claro, es cierto que nosotros dentro de este mundo lógico pensamos que las emociones, que lo que pasa en nuestro cuerpo es como algo que nada más no entendemos, pero cuando ya nos damos desde un lugar de amor propio, ¿verdad? Y de responsabilidad con nosotros mismos, es como no, si puedo entender cómo fue la historia mundial de Europa hace 400 años, porque la estudié todo el colegio, manda huevo que no pueda, ¿verdad? Sacar el tiempito para estudiarme yo, para entender yo cómo funciona mi cuerpo, ¿verdad? Y de dejar de tenerle miedo, dejar de huirle al cuerpo y empezar más bien como a observarlo con amor, con agradecimiento, con compasión, porque claro, como decís, todos esos estímulos externos no nada más desaparecen, ¿verdad? Sino que ya hay una canalización interna que ya está predefinida y que está sucediendo, la queramos ver o no, la queramos entender o no, queramos hacernos responsables de ella o no, eso está sucediendo en nuestro cuerpo, ¿cierto? Así tal cual, hermosa. Y esta correlación, ¿verdad?, de las emociones con lo somatizado tiene, tiene una explicación completamente, ya la podemos ver, biológica. Desde la medicina china, como bien dijiste, la fascia corresponde con los meridianos. Entonces pasa que esa emoción, dependiendo de la que sea, viaja hacia ciertas zonas y lugares, la fascia como fibra óptica transmite y hace que, por ejemplo, si yo tengo un miedo profundo, un duelo o algo que tenga que ver con mi sexualidad, un abuso, eso va a sentirse como un cerramiento pélvico, ¿no? Entonces, y desde la psicosomática que estudiamos estos anillos, el cuerpo lo vemos a través de anillos que presentan cerramientos o contracciones, ¿verdad? Porque al final el trauma se convierte en una contracción muscular y un cerramiento miofacial. Pasa que ese abuso me cierra literalmente mi vulva y también mi garganta, porque tenemos la conexión miofacial entre mandíbula, garganta y pelvis. Entonces, vamos a ver que no es tan abstracto de que la emoción genera esa respuesta que viaja a través de la fascia y me cierra ciertos músculos y órganos, me hace menos flexible. ¿Sí? Si fui abusada, qué miedo a mostrar mis curvas, a que mi pelvis se muestre fluida, que se mueva, que vibre, ¿verdad? Por un lado. Y otro tiene que ver, y eso es uno de los grandes problemas de esta posmodernidad, tiene que ver con que los sistemas nerviosos de las personas en su mayoría están alterados porque nos hemos acostumbrado a responder a la velocidad de Instagram, de TikTok, de las redes sociales. ¿Sí? Esa velocidad ha entrenado nuestro sistema nervioso a responder de esa forma. Entonces es muy concreto. TikTok. En TikTok tú pasas y ves en un minuto miles de perfiles e informaciones. Toda esa información también es energía y pasa que tu cerebro lo procesa inconsciente o inconscientemente. Y todo eso es como, llegaría a ser hasta basura
que te metes y te metes. Entonces, ¿qué pasa? Tú te acostumbras, tu ojo empieza a moverse rapidísimo, ¿verdad? Eh, Te acostumbras a responder rápido. Entonces, esta inmediatez ha modulado el sistema nervioso de las personas, ha generado ansiedad de que a veces, y lo veo en mí misma, y lo estoy buscando cambiar, como una se acostumbra en el teléfono a ver la hora, a saber cómo está mamá, a responder el correo del trabajo. Son tantas veces la que tú agarras el teléfono que tu sistema nervioso se acostumbra a responder a cada vez que esa lucecita o ese sonido, lo que hablábamos al principio, de que el sistema nervioso y fascia responde a los sentidos, ese sonido modula tu respuesta. Somos animales, nos domestican y los celulares nos han domesticado. Ujú. Entonces, ¿qué? Eso afecta directamente, porque uno podría pensar, ay, qué lindo, sanación, bienestar y tuquitaca, pero si hay hábitos concretos en el día a día Pues sí. donde estoy logrando ver esas respuestas animales mías, voy a estar muy lejos de esa plenitud. Y más aún si tengo un trauma en el cuerpo que ha dejado el congelamiento en mi sistema. ¿Verdad? Que eso pasa si yo viví anteriormente en algún punto de mi pasado un trauma o un conflicto no resuelto o algo tan sencillo como que de pequeña escuché a mis papás gritar y me asusté porque de pronto yo estaba jugando y esa memoria sigue operando y condicionando tu percepción de la vida. Claro. Lo positivo es que se puede Ujú. reprogramar. Eso es lo que estoy haciendo en uno de mis acompañamientos que se llama Cuerpo Guía. Es un proceso de reprogramación psicosomática integrativa y lo que hacemos es enseñarle al sistema nervioso a responder desde otro lugar ante esa memoria que ha condicionado tu respuesta y percepción de vida. Claro que yo quiero hacerlo pronto y después de que lo haga, hacemos otro live y les cuento cómo nos va. Pero claro, esto del trauma, ¿verdad? Que puede ser un trauma de nuestra propia vida o puede ser inclusive un trauma generacional, ¿verdad? De linaje. Y que, bueno, eso es otro tema totalmente, pero bueno, el tema que yo he escuchado es que el trauma es como unos lentes, ¿verdad? Que te pones. Entonces, la vida, la percepción de lo que está pasando afuera está condicionada por esos lentes de ese trauma. Y bueno, volviendo tal vez como de forma cíclica al inicio, ¿verdad? Como para ir cerrando ya con lo que iniciaste y lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que nosotros somos naturaleza, ¿verdad? Y nosotros somos animales. Entonces, a veces, digamos, dentro de toda esta separación que hacemos de nuestro entorno, de esta separación que hacemos de la madre tierra, que hacemos de los otros seres vivos y que nos pensamos que somos tan diferentes, pensamos que nuestro cuerpo de animal, de mamífero, está todo bien, digamos, con este tipo de decisiones que como colectivo humano hemos ido tomando, ¿verdad? ¿Cuál es la decisión que hemos tomado? Que todos nuestros recursos, tiempo y energía como colectivo se dirijan a el desarrollo de la tecnología, de la economía, que todos son inventos que nosotros nos hicimos y simplemente por el hecho de fingir que no está pasando, no significa que no vaya a tener implicaciones. Entonces es como, eso es justamente la conciencia, ¿verdad? Y es el darnos cuenta que este tejido conectivo interno, que es el comunicador de lo externo, de lo interno y de cómo nosotros vamos a funcionar, está ahí, no va a desaparecer porque tenemos que, ¿verdad? Como aprender de Bitcoin, ¿verdad? O sea, como que esa parte animal sigue existiendo, va a existir y está en nosotros si nos tomamos en serio, ¿verdad? Esto y al final es nuestro bienestar. ¿Verdad? Y bueno, yo como mentora de bienestar, cada persona que traigo aquí en este podcast es como cómo podemos, desde todo este conocimiento, desde toda esta pasión que tenemos las personas que nos estamos dedicando a la elevación de conciencia, traer herramientas para que las personas puedan liberarse y que puedan ser ellas mismas y que puedan ser felices, porque realmente esta en construcción colectiva ya no nos está sirviendo a nosotros mismos, porque lo que es cierto es que esta digamos, decisión de estar en la tecnología, por ejemplo, como colectivo, está deteriorando nuestros cuerpos. Estamos ya como raza humana en autodestrucción, ¿verdad? Entonces, todo es una autodestrucción, o sea, es lo que es realmente, porque claro, hemos construido una realidad colectiva que es un estímulo para la autodegeneración, ¿verdad? Entonces, empezando por los suicidios infantiles,
y pasando por las enfermedades autodegenerativas, que tenemos demasiados adultos, ¿verdad? O sea que, ay, sí, la ansiedad y el estrés es normal, todo el mundo la tiene, basta, no podemos normalizar eso, ¿verdad? Y si lo que necesitamos es explicarle a nuestra mente desde la razón y desde la ciencia, que parece que es lo único que valoramos en esta sociedad, si tenemos que explicarlo desde ahí, pues en buena hora, que ya los estudios científicos también nos están dando suficiente data para que nosotros empecemos a responsabilizarnos, a tomarnos en serio, ¿verdad? Toda esta implicación que tiene esta decisión colectiva de que esto sea nuestra realidad en nuestros cuerpos y que no vale la pena, ¿verdad? Realmente seguir sosteniendo todos estos castillos en el aire si el precio de eso es que todas las personas estemos viviendo en dolor, en enfermedad, en desconexión, fuera del disfrute, porque tal vez aquí como para ir finalizando, el tema es que todos queremos vivir en mayor disfrute, todos queremos vivir con mayor alegría, en mayor conexión, en mayor virtud, en mayor gracia, ¿verdad? Pero no podemos hacer eso si no nos permitimos estar en el cuerpo y si seguimos solamente en la razón, huyendo de nuestro cuerpo, porque claro, hay trauma, hay dolor, hay incomodidad, no sé cómo tratarlo, no sé cómo funciona, ¿verdad? Desde esa ignorancia lo que hemos decidido es evadir nuestro propio cuerpo, que nosotros somos este cuerpo también. Entonces, bueno, aquí, ¿verdad? Por eso la invitación, por eso la importancia de poder conversar de estas cosas, agradecerle a Ela demasiado el que esté aquí, de verdad que tenés un camino demasiado valioso que compartir, las personas que sientan esa necesidad. Y bueno, yo que he sido una persona demasiado de mente por toda la vida, ¿verdad? He entendido que el camino al bienestar pasa por el cuerpo, ¿verdad? Y es necesario, el cuerpo es el que alquimiza, ¿verdad? Nuestra realidad. Entonces, por mucho tiempo estuve nada más como ahí, ¿verdad? En Júpiter, en las ideas, en tal, y ya en este proceso más maduro de mi propio crecimiento, ¿verdad? Ya 13 años de estar en este camino, es como, no, mae, aquí la respuesta es el cuerpo, ¿verdad? Como el cuerpo es como este lugar sagrado y alquímico para ir transformando nuestra realidad y que nosotros, ¿verdad?, vamos a florecer y que también todas las personas a nuestro alrededor, nuestra comunidad también puede ir alquimizándose, ¿no? Entonces, también, Ela, si querés cerrar con algo, alguna invitación, ¿verdad? Porque hemos tocado muchos temas, entonces contamos. Sí, creo que ese equilibrio, ¿verdad? Porque decías entonces de toda esta presión del sistema, de la productividad y tal, y es lo que he aprendido a través del Tantra y es buscar el equilibrio de la energía de mis impulsos femeninos y masculinos. La energía masculina es la que es esa productividad que es también necesaria para concretar, organizar, hacer la tablita, ¿no? Es importante, pero ¿qué pasa? Si mi energía masculina absorbe todo, si solo, y me pasó porque yo también estuve ahí, de creer que lo único importante era terminar la tarea, era terminar el proyecto, era entregar el trabajo. ¿Y qué pasaba? Que entonces no había espacio para que yo conectara con mi energía femenina, con esta conciencia en una meditación, porque no es importante, no es tan importante mi meditación, mi ritual, mi autocuido, Ujú. no es tan importante la entrega que tengo que hacer. Ese es el problema, de que no se le da ese espacio a habitar nuestra energía femenina Shakti interna Ujú. que dialogue, dance, ¿no? Dice el Tantra es esta danza entre Shiva y Shakti, es una danza cósmica interior que es Ujú. metafórica, también simbólica, pero también habla de cosas concretas. Entonces, ¿cuáles son mis prácticas que me conectan con el espíritu? ¿Se balancean con todo lo que hago en mi día cotidiano o no? No estoy nutriendo mi espíritu, ¿verdad? No Ujú. estoy nutriendo, en el caso de las mujeres, de mi energía sensual. O sea, nosotras tenemos un acceso a la nutrición inexplicable que nos da el autoerotismo, que es una también de las vertientes que acompaño. Entonces eso, ¿no? Es buscar ese equilibrio y esta danza cósmica divina de nuestros aspectos interiores, y muy a lo concreto, que es lo que yo te acompaño a hacer a través del cuerpo. Sí, te guío de una forma en la que puedas habitar tu cuerpo de forma orgánica y muy respetuosa.
porque dependiendo de las prácticas físicas que tú hayas tenido, también han condicionado la respuesta de tu cuerpo. Si viviste por mucho tiempo entrenamientos rígidos, rigurosos, como lo viví yo también de gimnasia, puede haber también una indisposición a querer regresar a esos lugares. O si solo conoces tipos de movimientos que son deportivos o de competencia y no crees, o tu percepción, tu inconsciente cree que eso es moverse, pues entonces no quieres ir a eso, ¿verdad? Porque quizá en la Ujú. niñez, porque no metiste el gol. Entonces, ¿verdad? Sí. Adentrarse al movimiento, existen otras formas, las artes somáticas es poderosísimo lo que me está permitiendo a mí transformar en otras y otros, así que a eso te invito, si deseas conectarte con tu cuerpo a través de técnicas multidisciplinarias, gimnasia hipopresiva, danza, air yoga y otras, lo podemos hacer. Y si también lo deseas hacer en un lugar terapéutico, lo podemos hacer. Si deseas potenciar esta energía vital, sexual, creativa o desbloquear estos herramientas, lo podemos hacer. Así que gracias, preciosa Meli, por el espacio. Sí, qué rico como lo decís, ¿verdad? O sea, el movimiento visto desde otro lugar, desde un lugar más de disfrute, de conexión con uno mismo y de nutrición. Y bueno, y esto que decís, ya para final es súper vital, o sea, que no es como vamos a ver, como el tachar o el censurar la parte de la energía masculina que hemos logrado como sociedad, porque es impresionante, o sea, este nivel de tecnología como esto que estamos haciendo en este momento es producto de ese desarrollo, de esa energía masculina colectiva y es precioso, ¿verdad? Y es parte también de nuestra elevación de conciencia. El tema aquí es ese desequilibrio que se está viendo en nuestros propios cuerpos y que lo estamos sintiendo. Entonces la invitación es realmente y la intención que fijamos Ela y yo al inicio de este live fue llevar esperanza y alegría, ¿verdad? También a las personas de este reencontrarse con sus propios cuerpos. Es un proceso hermoso, ¿verdad? Y lo que buscamos no es como que la gente diga que es eso, no entiendo nada, sino más bien es como esperanza porque todo esto mágico que tenemos, que también es esta parte del desarrollo de la energía masculina del colectivo, ¿verdad? Que es esta economía, sociedad, ¿verdad? Toda esta cosa muy compleja que es un desarrollo más en la parte mental y racional, necesita este equilibrio, ¿verdad? Que es como un péndulo, se nos fue mucho a ese lado, ¿verdad? Pero ya es hora de que también busquemos ese bienestar que nos trae el equilibrio y nos vayamos más como, ok, vamos a nutrir el cuerpo, vamos a cuidarlo, vamos a escucharlo, vamos a aprender desde ahí también, porque hay mucho aprendizaje desde ahí que pasa por el cuerpo y no por la razón, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la invitación. Muchas gracias, hermosa. Ha sido demasiado nutritivo para mí y espero que para todas las personas que nos escuchen también. Y bueno, ahí vamos a dejar el contacto de ella también por si quieren darse ese regalito. Entonces, bueno, un besito. Nos vemos, amor.